Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Señor en esta hermosa mañana, que su santo y bendito Espíritu de Dios nos guíe, nos vaya guiando a toda verdad. Damos gracias por su paciencia, damos gracias por su misericordia, que en esta mañana, queridos hermanos, el Señor nos muestre el camino donde debemos de andar, que el Señor nos guíe a toda verdad, que su paciencia, que su bondad, que su fidelidad, queridos hermanos, sea el reflejo de nuestra vida. De tal manera, queridos hermanos, que alcancemos los propósitos de Dios cada mañana, cada día, nos acerquemos cada día de todo corazón a nuestro Padre Celestial. Qué bueno y hermoso es que los hijos de Dios tengan como deseo, tengan como propósito, queridos hermanos, realmente tener un encuentro con mi Señor Jesucristo. Porque el Evangelio, queridos hermanos, es acercarnos a Él. El Evangelio no es creer, el Evangelio es saber qué tan cerca estamos de Él. El Evangelio es saber y entender, queridos hermanos, si estamos agradando o no al Señor. Queridos hermanos, si nuestra vida es una vida de religión o es una vida con propósitos, de metas, es una vida, queridos hermanos, que cada día nos acerca más a su presencia. Es una vida que cada día nos sumerge en lo profundo de las intenciones y de los planes de Dios. Es importante que nosotros entendamos que estamos incluidos, que todos los días nuestro Padre Celestial tiene un propósito en nuestra vida cada mañana. El propósito de entender, queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo cada mañana, cada día, hermanos, se propone hacer algo en nosotros. Cada mañana el Señor, hermano, dirige nuestros pasos, dirige nuestra mente, dirige nuestro corazón, de tal manera que tengamos un encuentro con Él. Qué tan hermoso, queridos hermanos, es sumergirnos con el propósito de decir: Padre del cielo, yo sé que estoy en tus planes, yo sé que tienes planes para mí. Revélame, Señor, dile: Señor, soy parte tuya. Dios cada mañana tiene un plan, tiene un propósito en nuestra vida a realizar. Todos los días el Señor, hermano, busca que se realice en nuestra vida un propósito, una obra, porque el hombre no busca un propósito de Dios. Dios en sus planes, hermano, Él tiene desarrollado hoy un día un propósito. Y el hombre no lo puede saber, hermanos, a menos que se meta con Él y le revele ese plan. Por eso es importante estar orando, por eso es importante estar buscando. Como el libro de Lucas 9, versículo 28. Y Jesús, sabes que subía al monte de los olivos, al monte de la transfiguración. El Padre le revelaba lo que tenía que hacer cada vez que bajaba. Él ya sabía lo que tenía que hacer, cómo iba a agradar, cómo le iba a ser fiel, de qué cosas tenía que hacer para agradar al Padre. Por eso Él decía: yo sé que mi Padre está conmigo porque siempre hago lo que le agrada. ¿De dónde lo aprendió? En una vida de fidelidad, en una vida de oración, en una vida de reflexión, en una vida, siempre su mente pensaba en el Padre. Siempre, como quizás pensaba mi Señor Jesús: ¿cómo voy a agradar a mi Señor? ¿Cómo voy a agradar a mi Padre? ¿Cómo voy a agradarle? ¿Qué tengo que hacer? Él buscaba realmente, queridos hermanos, que cada mañana el Padre le revelara sus propósitos. Pero hoy vivimos tiempos completamente contrarios a ellas. El hombre ha entrado en una excesiva confianza de que ser cristiano, de que ir a la iglesia, se cumple todo. Hoy vivimos ideologías cristianas. Una ideología que ahora se autoperciben ser justos, se autoperciben ser sanos, se autoperciben, queridos hermanos, ser algo que realmente está fuera de lugar. Fuera de lugar. Algo que está fuera completamente, queridos hermanos, de los propósitos divinos. Algo que está fuera, muy lejos de los propósitos de Dios. Muy fuera. El hombre vive, queridos hermanos, sin metas, sin propósitos cada mañana. Por eso en esta mañana, proponte de todo corazón realmente buscar al Señor.
realmente que se cumplan los planes de Dios sobre tu vida. En esta mañana, mira, quiero hablarles algo que el Señor habló en mi corazón, la importancia del testimonio. La importancia, queridos hermanos, de abrir nuestra vida abiertamente al Señor. Hay dos tipos de creyentes. Un creyente, queridos hermanos, el que es públicamente, el que todo mundo sabe lo que está haciendo, sabe cómo se está moviendo por órdenes de Dios. Y hay un creyente que vive ocultamente. Hay un creyente, queridos hermanos, de que su vida es un secreto. Nadie sabe si realmente es un siervo de Dios, una hija de Dios, un hijo de Dios. Nadie sabe. ¿Qué tan importante es, queridos hermanos, en este tiempo mostrarnos a los demás como ejemplo? ¿Qué tan importante hoy es dar testimonio? ¿Qué tan importante hoy, queridos hermanos, proclamar la vida de nuestro Señor Jesucristo? Cuando las palabras, queridos hermanos, no se completan, las palabras se deben de completar, hermano, con el significado. Nosotros podemos hablar, pero si le cortamos a la palabra el significado, se considera mentira, se considera engaño. Una verdad a medias se es considerada mentira, se es considerada engaño. La verdad tiene que ser completa. ¿Cómo sabemos que la verdad es completa? Dándole el verdadero significado. Por eso mi Señor Jesús dijo, no vine a abolir la ley, sino vine a cumplirla. Una versión dice, vine a darle el verdadero significado. Lo que respecta que entonces que la verdad, para que pueda ser verdad, hay que darle el verdadero significado. Hay que darle el significado que Dios manda, que el Padre demanda de nuestra vida. Porque si no, cuando el hombre no le da el significado, esa palabra se hace nula. Se hace nula. Por eso la Escritura dice que en Santiago, dice que la fe sin obras es muerta. Nosotros podemos hablarla, pero si no, el verdadero significado es la acción. Es la aplicación de ella. Ese es el verdadero significado. Las consecuencias que tienen por aplicarlas, las bendiciones que tienen por aplicar la bendita palabra, las consecuencias maravillosas que tiene seguir a Cristo. Por eso estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde hay que el entendimiento se va a entenebrecer. La Escritura dice que hay 7 tipos de entendimientos, 7 tipos de mentes. Entre ellas está el entendimiento entenebrecido. Hay una mente reprobada, hay mentes distorsionadas, influenciadas. Hay mente, queridos hermanos, dice que están reprobados en cuanto a la mente. Dios los entregó una mente reprobada, una mente desviada, una mente, queridos hermanos, envanecida. Vivimos tiempos, queridos hermanos, donde el hombre no le da el verdadero significado a la bendita palabra. Y el verdadero significado tiene que ver con la acción. No de interpretarla, sino con una acción. Vivimos interpretando la palabra de Dios a nuestra manera, pero sin acción. Se es considerada mentira. Vivimos tiempos donde los cristianos no se prestan abiertamente a decir, soy seguidor de Cristo, soy de Cristo. Porque la misma Escritura dice que estos son cristianos miedosos. Cristianos, perdone. A veces uno tiene que pedir perdón para que no se ofenda. Pero la verdad, la Escritura no ofende a nadie. Los que se ofenden es la verdad ofende. ¿Qué significa? Que la verdad, que cuando el Señor habla y la gente se ofende, es porque dentro de su corazón hay una aplicación de ella. Está hablándoles una verdad. Lo que está diciendo, hermano, que hay muchos cristianos cobardes. Hay mucho cristiano miedoso. ¿Quiénes son los cobardes? Los que realmente, queridos hermanos, los que tuercen las Escrituras. ¿Quiénes son los cobardes? Aquellos, queridos hermanos, que, hermanos, tienen miedo de abrirse públicamente. No quieren sufrir persecución. No quieren sufrir, queridos hermanos, las consecuencias de hablar abiertamente de Cristo. Por eso la misma Escritura dice
que vivimos en un tiempo donde solo se es seguidor en la iglesia, solo se es seguidor en casa, una vida oculta y escondida, sin que nadie sepa lo que es ser cristiano, sin que nadie sepa lo que es ser. Usted puede, mi hermano, usted puede dar testimonio, o sea, hermano, testimonio de qué es ser cristiano. Puede dar testimonio, hermano, qué es ser discípulo, un discípulo de Jesús. Puede explicarnos qué es realmente ser un discípulo. Puede explicarnos ser realmente ser un cristiano, según las escrituras, no según la mentalidad del hombre. Porque las escrituras mencionan bien claramente que es un cristiano. Ser cristiano es un salvo. Pero un discípulo, hermano, es un consagrado al Señor. Uno aquel que sigue los pasos. Uno aquel que se parece cada día más a Él. Uno aquel que es portador de su gloria, que es portador del Espíritu, que es portador de la palabra. Ese es un discípulo. Pero un cristiano es aquel que es un creyente. Es aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero no entiende muchas cosas. Está empezando a caminar en los caminos del Señor, en la verdad, en la vida. Un discípulo tiene un conocimiento amplio de lo que es la vida de Cristo. No los años, sino lo que es la vida de Cristo. Dar testimonio. Alguien puede dar testimonio. Alguien puede hablar y decir qué es ser cristiano, qué es un discípulo. Según la misma palabra, ser discípulo de Cristo es aquel que lleva en él o pesa en él, hermano, la verdad del Evangelio. El que se atreve, hermano, a dar testimonio de Cristo resucitado y de aquel, hermano, que subió al cielo y que vendrá. Le voy a decir esto, hermano, porque el Espíritu habló en mi vida esta mañana. Y la misma Escritura nos enseña. Dice que habían discípulos, no discípulos que veo yo, aunque veo yo que habían multitudes, habían gente, mucha gente, como, hermano, como este de Nicodemo y como José de Arimatea. Hombres queridos, hermanos, discípulos, sacerdotes, hermano, pueblo de Dios, queridos hermanos, que vivían una vida secreta. Su evangelio era secreto. Dice en el libro de Juan 3, versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Mira lo que le dice. Sabemos que has venido de Dios. Vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no Dios está contigo, si no Dios está con él. Vean lo que le dice. Dice, este vino a Jesús de noche. Pero cuando mencionamos la vida, hermano, ahí de José de Arimatea, en Juan 19, versículo 38, después de todo, dice José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como de 100 libras. José de Arimatea, Nicodemo, eran hombres que le tenían miedo a los judíos. Eran hombres miedosos. Tenían miedo, hermano, quizás voy a palabrear algo. Quizás, queridos hermanos, en un tiempo, estos conocían la vida, los judíos conocían la vida de Nicodemo, la vida de José de Arimatea.
Hay religiosos, queridos hermanos, que te dedican a encontrar tus fallas, tus errores, aunque son evidentes los errores. Los errores de nuestra vida, las equivocaciones, nuestra carnalidad, en veces son visibles. Y la gente, los religiosos, de ahí se agarran para decirte: tú no eres un cristiano. Pero no se trata de eso, en este caso no se trata de esto. Lo que está diciendo, queridos hermanos, que hermano dice que ellos habían venido a Jesucristo, pero venían de noche. Tenían miedo, queridos hermanos, a expresar quién era Jesús. Estos hombres vieron lo que les pasaba a aquellos que proclamaban al nombre de Jesús para que fueran salvos. Este fariseo que se llamaba Nicodemo, queridos hermanos, no reconocía a Jesucristo en público. Era un principal. Un principal significa era un siervo, era una sierva. Eran hombres entregados a la palabra. Pero, queridos hermanos, dice que secretamente, ellos secretamente andaban hablando al Señor. Y esta palabra secretamente viene de la palabra cruptos. La palabra cruptos significa esconder, significa internamente. Lo que significa, hermano, que solo internamente, sin dar testimonio por fuera, era su evangelio. Solamente ellos sabían que eran cristianos. Solamente ellos sabían que van a una iglesia. Solamente ellos sabían. Hermanos, qué interesante entender que el hombre solamente sepas. Que decía, el hombre dice: yo amo al Señor. Y uno dice: pues yo no veo tu amor a Dios. La gente profesa decir amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Dicen que aman a Dios, pero viven lejos de la palabra. Dicen que aman a Dios, pero viven lejos de la iglesia. Dicen que aman a Dios, pero dejan de servirle a Dios. Dicen que aman a Dios, pero no llevan el evangelio. Dicen que aman a Dios, pero odian a sus hermanos, no se reconcilian con sus hermanos. Todo el tiempo están causando problemas. Todo el tiempo viven en una división, en murmuración, en crítica. Siempre están pendientes de la vida de los demás, hermano, y no de su vida. Lo que significa, hermano, que Nicodemo y José de Arimatea ocultaban el evangelio, ocultaban el nombre de mi Señor Jesucristo. Lo ocultaban, por eso llevaban una vida secreta. Y una vida secreta no significa, hermano, que andaban haciendo cosas desagradables a Dios. No, lo que significa es que ellos ocultaron el evangelio. La palabra secreto significa que no puede ser reconocido, que no puede ser conocido. Eso también significa secreto, oculto, que no puede ser conocido, no puede ser. ¿Saben por qué razón, hermano? Porque ellos decían: no, a Jesús no hay que darlo a conocer. También significa secreto, hecho invisible, hacer que algo sea hecho invisible, hacer que algo, hermano, sea invisible, o sea, que algo visible sea invisible. Cuando la Escritura dice en Romanos 1, dice que su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación, desde la fundación del mundo. Dice en el libro de Romanos 1, 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice la Escritura también que mi Señor Jesucristo, hermano, es el primogénito, hermano, es la imagen del Dios invisible. Hermano, Él es el que vino a dar testimonio. Hermano, qué rico es entender los propósitos divinos. Dice que
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, Colosenses 1:15. También dice, porque en Él fueron creadas, Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él, ya sea visible, ya sea invisible, todo fue creado por Él. Pero dice que Él es la imagen del Dios invisible, o sea que se hizo claramente visible. De tal manera que la palabra secretamente significa no darlo a conocer. Nosotros decimos que somos cristianos, pero no damos a conocer al Salvador. No damos a conocer al Padre, porque el que niega al Padre niega al Hijo, el que niega al Hijo niega al Padre. También significa, también significa que algo visible se haga invisible, que nadie vea. Nicodemo, creo, y José de Arimatea y mucho pueblo vivían una vida secretamente, no una doble vida, sino que vivían una vida secretamente. Todo el mundo sabe del nombre de Jesús, pero no todos saben el propósito de su nombre. Todos saben que existe un evangelio, pero no saben por qué fue escrito ese evangelio. ¿Para qué fue escrito ese evangelio? ¿A quién hay que llevarle ese evangelio? Eso no lo dicen. No dicen el por qué el nombre de Jesús. ¿Para qué sirve el nombre de Jesús? ¿Qué poder, qué consecuencias trae creer en el nombre de Jesús? Eso no lo dicen, porque lo ocultan. Por eso, queridos hermanos, mucha gente no evangeliza. La iglesia fue llamada a evangelizar, no a estar publicando memes, no a estar agarrando sus redes sociales, queridos hermanos, realmente para publicar una vida diaria. También significa mantener en secreto, hacer que algo no se conozca. Nicodemo y José de Arimatea ocultaban a toda fuerza que se diera a conocer el nombre de Jesús. Ocultaba a toda fuerza que se conociera el bendito evangelio. Por eso dice que llevar oculto es evitar, hermano, es evitar toda predicación que salva. Todo aquello que pueda traerle y abrirle los ojos a los demás va a ser evitado en este tiempo. Yo creo firmemente que los que están realmente, hermanos, llevando la censura al evangelio son los propios cristianos. Propios cristianos, hermanos, que no han nacido de nuevo, hermanos, que no han conocido a mi Señor Jesucristo. Esta palabra secretamente también significa, viene de la palabra, otra raíz que significa crupte. Y esta palabra significa cripta. La palabra secretamente significa cruptos, que significa, de ahí viene la palabra cripta. Cripta significa camino cubierto o una bóveda. Taparon el camino. Jesús dijo algo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese camino dice que, secretamente dice que lo taparon para que la gente se pierda. O sea que no le hablaron el camino de la rectitud, no le hablaron el camino de la justicia, no cabían hablaron el camino de la santidad. Viven ocultando el testimonio, el comportamiento, la conducta, la forma correcta de conducirnos en este camino. No daban testimonio, solamente eran cristianos, pero no daban testimonio. No daban testimonio. Usaban el nombre de Jesús para hacer fiesta, para hacer eventos cristianos, pero no para llevar salvación, no para arrepentimiento y para decirles que el tiempo ya se acabó. No nos ayudan a evangelizar. Esta palabra crupte o cruptos significa encender una lámpara y ponerla en oculto.
ponerla en un sótano, ponerla en un sitio oculto, un lugar oculto. Jesús dijo algo, mi Señor Jesucristo dijo algo: no se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud. La palabra almud significa una caja. No se esconde, sino que se pone en lo alto para todo aquel que entra. Vea la luz de Cristo. Den testimonio. En tu casa debe de haber luz. En tu casa debe de haber palabra de salvación. Todo aquel que llega a tu casa, predícales a Cristo. Porque si no, esa casa está en tiniebla. Porque si no, esa casa está en oculto. No quieres que las personas, tienes visitantes, vienes familias, llega mucha gente a tu casa y no les predicas la salvación. Quieres ocultar que eres cristiano. Quieres ocultar, tapar el camino de la salvación, porque tienes miedo que te digan y te reprochen, porque quizás gente vea tu camino. Por eso dice aquí, hermano, que parecen una bóveda, parecen una cripta. ¿Por qué crees que dice que Nicodemo era un fariseo? Jesús le dijo a los fariseos que eran sepulcros blanqueados, que por fuera se vean bonitos, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Vivir una vida secretamente, queridos hermanos, es una vida que no quieres que se dé el nombre de Jesús en tu casa. Y ¿cuánta gente llega a tu casa y no les predicas de salvación? ¿Cuántas gentes amistades tienes en la calle y no les predicas de salvación? ¿Cuántos familiares tienes, hermano, a quien visitas, a gente y no les predicas de la salvación? No les predicas el nombre de Jesucristo. Jesús se llama salvación, Jesús se llama Salvador. Por eso no creo en Jesús, porque no le dieron el verdadero significado. La gente dice, yo creo en Jesús. Jesús es mi Salvador. Pero no le dicen a los otros, Jesús puede salvar tu vida. Jesús puede perdonar tu vida. Secretamente significa tapar. No daban testimonio abiertamente al público que eran servidores de Dios, que le sirven a Cristo por gratitud, porque nos ha salvado la vida. Oh hermano, una lámpara apagada, una lámpara que no da testimonio. Viven encerrados en su casa, viven encerrados en la iglesia, pero no dan testimonio a sus vecinos, no dan testimonio, queridos hermanos, de que realmente su lámpara está llevando el evangelio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera tu camino. La lámpara que alumbra nuestro corazón. Están las familias, llegan familiares, llegan amistades en la calle, en cualquier lado, y llevan una vida apagada. Mantener una vida en secreto significa, van a evitar que se conozca el nombre de Cristo. Hacer algo que no se conozca, aquello que es visible se haga invisible, aquello que es conocido se haga que no sea conocido. Oh, está tremendo, hermano. Dice que José de Arimatea y Nicodemo llevaban una vida en secreto. No una doble vida, sino una vida en secreto. Mi Señor Jesús, hermano, les tuvo que decir a Nicodemo, mira Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. No puedes entrar, Nicodemo. Tú no has nacido de nuevo. ¿Por qué mi Señor Jesús le dijo eso? Porque no hablaba abiertamente de Él. Era un hombre miedoso, completamente miedoso. Tenía miedo de llevar el bendito evangelio. Hermano, esto es. Por eso el Señor nos llama a dar el ejemplo. A dar el ejemplo. Por eso dice la Escritura, hermano, que no se atrevían a llevar el mensaje. No se atrevían a compartir. Pero publican todo, menos una palabra de salvación. Tienen miedo, son gente cobarde. Hermano, usted puede dar testimonio de que es un cristiano.
¿Puede dar testimonio que es un discípulo? Porque esto es interesante. Por eso dice el libro de Romanos 10, versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel a quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. No todos obedecieron a vivir una vida abiertamente, a vivir un evangelio abiertamente. No todos obedecieron. Vean lo que dicen. No todos obedecieron al mandato de vivir una vida pública. No les predicaban. Hacen un lado a Cristo. Cuando llega familiares, no se atreven a hablarles de hermanos de salvación. No se atreven. No se atreven, hermanos, a llevar el bendito evangelio. ¿Por qué razón? Porque viven una vida oculta. O sea, su intención es evitar que el nombre de Cristo sea conocido. Es evitar que el nombre de Cristo, queridos hermanos, se salven otras personas. ¿Para qué cree que fuimos nosotros llamados a ser cristianos? ¿No te has preguntado? ¿No te has preguntado para qué fuimos llamados? Dice que cuán hermosos son los pies que anuncian las nuevas, que anuncian las buenas nuevas de salvación, que anuncian que hay perdón en Cristo, que hay salvación en Jesucristo. Mas no todos obedecieron a esto. Ahora dice, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Quién les predique, quién les anuncie quién es Jesús. A veces los cristianos viven una vida secretamente. Dice que su propósito es ocultar a otros quién es Jesús. Y si le preguntas a cualquier cosa, ellos también conocen el nombre de Jesús, pero no conocen el significado. No conocen el significado. Su propósito es que Jesús no sea conocido. Su propósito es que el Padre que es invisible se haga hoy invisible, que todas las cosas de Dios se hagan invisibles, que mantener en secreto hacer que algo no se conozca. Eso significa secretamente. ¿Pero por qué? Porque Jesús le había dicho a Nicodemo que no había nacido de nuevo, estaba muerto espiritualmente, porque eso significa una cripta, habían cubierto el camino, taparon el camino. También significa una lámpara apagada. Una lámpara apagada. Secretamente una lámpara apagada. Dejaron de evangelizar. Dejaron de llevar el nombre del Señor Jesucristo a las demás personas. No evangelizan. No comparten el evangelio. Hay quienes ni les interesan, ni tan siquiera estar aquí. Hermano, esto es delicado. Miren el tiempo en que estamos. Vivimos en un tiempo donde la gente solamente es feliz en la iglesia. Nuestra verdadera felicidad es salvar almas para Cristo. Por esta mi razón, mi Señor Jesús le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados, porque ellos ocultaban su nombre. Ellos sabían su nombre, pero ocultaban el significado de su nombre. Jesús significa salvación. Jesús significa el ungido. Ellos ocultaban el nombre de Jesús para que otro no se salvara. Por eso en el libro de Juan, mi Señor Jesús le dijo al Padre, Padre, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que me diste, eran tuyos y me los dices, y han guardado tu palabra, y han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Las palabras que me dices se las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno como unos a nosotros. Un hombre. Hermano, lo que estaba diciendo ahí mi Señor Jesucristo dice, les he manifestado tu nombre, les he dado la salvación. Han creído en tu palabra, han creído en el Salvador. Guárdalos,
guárdalos en ese nombre. Por eso todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Todo aquel que cree en Él no se perderá. Todo aquel que cree en Él no sufrirá condenación eterna. Todo aquel que cree en Él no será juzgado, no será señalado. Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger en el día de la prueba. Dios lo va a librar de toda condenación. Dios lo va a librar de toda aflicción. Dios lo va a bendecir, lo va a honrar. ¿Por qué? Porque fueron guardados en todo el significado que lleva la palabra del nombre de Jesucristo. A nosotros nos llamaron, queridos hermanos, a llevar su nombre. La gente no entiende que el cristianismo no te llamaron a sentarte, te llamaron a caminar. Por esta razón mi Señor Jesucristo se los decía a los fariseos, porque ellos vivían sentados en una iglesia, vivían llenos de gloria y rehonra cada uno de ellos. Les gustaban las mejores mesas, les gustaba, queridos, las mejores salutaciones, los saludos, les gustaban las mejores ropas, les gustaban las mejores comidas, les gustaba el dinero, les gustaba las glorias, porque eran ávaros, les gustaban los deleites, eso sí les gustaba. Oh, hermano, pero no vivían una vida abiertamente, ocultaban el nombre, ocultaban el significado de Jesús. Ocultaban el significado de servir a Dios. Ocultaban realmente el significado, queridos hermanos, de ser discípulo de Cristo. Filipenses 3, versículo 17 dice: hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis según nosotros. Porque ahí andan muchos, de los cuales dije antes muchas veces, y ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay muchos enemigos de la cruz. Hay muchos dentro de la iglesia. Hay muchos fuera de la iglesia, que no se dé a conocer el nombre de Jesús, que son enemigos del nombre de Jesús. Por eso los enemigos de Jesús, ellos no decían Jesús. Ellos no decían Jesús. Ellos decían ese hombre, aquel hombre, pero nunca mencionaban su nombre. Nunca mencionaban su nombre. Decían aquel, el hijo del carpintero, pero no mencionaban su nombre, porque el nombre de Jesús es salvación. Por eso en el catolicismo, aquellos que están debatiendo mencionan el nombre de Jesús y todo el mundo te va a decir: yo creo en Jesús. Todo el mundo. Por eso no hay que preguntarles si creen en el Señor Jesucristo. A ellos no hay que preguntarles eso. Hay que preguntarles qué significa el nombre de Jesús. Eso que hay que preguntarle, ¿qué significa el nombre de Jesús? Y van a tener serios problemas, porque los vas a confrontar con el significado. Los vas a confrontar con ello. Porque todo mundo, aún hasta los demonios, creen en el Señor Jesucristo. Hasta todos ellos creen. El diablo, Satanás, todo creen. Pero niegan el significado. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Qué significa ser un discípulo de Dios? ¿Qué significa realmente seguir a Cristo? ¿Qué significa realmente amar su palabra? ¿Qué significa obediencia? ¿Qué significa temor? ¿Qué significa santidad? Realmente, queridos hermanos, eso es porque ellos evitaban mencionar el nombre de Jesucristo. O sea, evitaban mencionar el significado de su nombre. Eso se evitaba. No, abiertamente decían quién era Jesús, pero evitaban mencionar qué significa. De tal manera, queridos hermanos, de que ellos decían: ese Jesús, ese hombre, el hombre pecador, el hijo de carpintero. Pero no se decía: Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Por eso cuando mi Señor Jesús le pregunta
a los discípulos, ¿quién dicen las gentes que soy yo? ¿O quién dicen los hombres que soy yo? Pero no se estaba refiriendo a las personas, se estaba refiriendo a los libros, se estaba refiriendo a los hombres de Isaías, a los hombres de Juan el Bautista, hermano Elías. Ellos dijeron, Jesús es el Hijo del Dios viviente. Ellos decían, Jesús es el Cristo. Ellos decían, Jesús es el Salvador. Ellos decían, Jesús, el que murió por nosotros, el que resucitó por nosotros, el que perdona pecado. Eso decían los hombres de Dios. El mundo lo niega porque no conoce el significado. ¿Usted conoce el nombre de Jesús? Digan conmigo, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Rey. Si usted ya tiene ese conocimiento, Jesús es el Santo de Israel. Jesús es aquel que murió, resucitó por mí, el que está sentado a la diestra del Padre. Eso es un conocimiento. Jesús es aquel que perdona mis pecados. Jesús es aquel que me llevará al Padre. Jesús es Él es mi pastor. Jesús es mi Señor. A Él le voy a obedecer, a Él le voy a seguir, a Él lo voy a oír, a Él le serviré. Por eso, hermano, ese es un conocimiento. Por eso dice que le dijeron, hermano, porque el mundo dice así. Dice, quienes son enemigos de la cruz solo piensan en lo terrenal. Los digo llorando, dice, porque hay quienes, pero Pablo dice, sed imitadores de mí. Dice, y mirad a los que así se conducen, ejemplo que tenéis en vosotros. Sean ejemplo de cómo nos conducimos delante de Dios. Por eso también el libro de Juan 9, versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Así le llamaban a Jesús, ese hombre, aquel. Los enemigos de Jesús no mencionan su nombre. No mencionan su nombre. ¿Por qué no mencionan su nombre? No estaba diciendo que no se atrevían a decir el nombre de Jesús, sino que decía que no se atrevían a decir el significado. Por eso hoy el Evangelio y el nombre de Jesús es considerado, hermano, ¿sabe que estos hombres fariseos decían que ese hombre es pecador? Nosotros sabemos, decían ellos, que ese hombre es pecador. Le voy a hacer una pregunta. Esto no es para usted, pero mucha gente dice y considera que el Evangelio y el nombre de Jesús es pecado. ¿Sabes cuando el hombre considera que Jesús es pecado y el Evangelio es pecado? Cuando no se atrevían a hablar abiertamente y en público al decir que Jesús es el que salva. El hombre que oculta el verdadero Evangelio, el hombre que oculta el verdadero significado del nombre de Jesús, se le es considerado pecado. Se le es considerado un hombre pecador porque considera que mencionar el nombre de Jesús, se considera que mencionar el nombre de Jesús para que sean salvos, hermano, es pecado. Solo los enemigos de Jesús, los enemigos de la cruz dicen, ese hombre, sí, yo conozco un tal Jesús, sí lo conozco, un tal hijo del carpintero, sí lo conozco, es un hombre que murió en la cruz, es un hombre que vino, pero resucitó. ¿Quién es San Jesús? Pero no se atreven a decir que Él es el Salvador. No se atreven a decir que Él es quien perdona pecados. No se atrevieron a decir porque los enemigos de Jesús no dan abiertamente testimonio de que Jesús es el que santifica, el que perdona, el que realmente nos atrae a Él.
Hoy el Evangelio y el nombre de Jesucristo se va a considerar pecado en la boca de los muchos religiosos que no han nacido de nuevo, que llevan una vida secreta, el que no dan testimonio a los demás para que se salve, no dan testimonio a su familia, no dan testimonio a la gente para que se salve. Solamente ellos creen que en su corazón son cristianos. Por eso ser cristiano no salva. Ser cristiano no salva a nadie. Conocer la Biblia no salva a nadie. Creer en Jesucristo no salva a nadie, porque hay quienes tienen la fe del mismo demonio. Porque aún los demonios creen, pero no serán salvos. De quienes piensan que por hacer obras de caridad, por diezmar, por darle al mano algún ayudar a algunas personas, se les considera que van a ser salvos. No son salvos, porque nadie es salvo por obras. Por eso es importante entender que no daban testimonio abiertamente para que otros se salvaran. Dice que las cosas invisibles, las cosas visibles, las hicieron invisibles. ¿Usted sabe para qué te llamaron para ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano, hermano? ¿Te has preguntado qué es ser discípulo de Jesús? Alguien que piensa que es creer en Él. No, no es creer en Él. No es creer en Él. Porque no nos mandaron a creer en Él. Nos mandaron a seguirle a Él. Nos mandaron a seguirle a Él. Porque hay quienes son como una cripta. Dice que ocultaron el Evangelio. Le ocultaron el Evangelio a sus hijos, a su familia, a los hermanos, a ellos mismos se ocultaron el Evangelio. No dieron testimonio, nunca hablaron. Por eso dice, hermano, hoy no llevan mensaje de salvación. Tienen reuniones, pero prefieren quedar bien con la familia, prefieren quedar bien con los amigos que hablarles de salvación. Viven ocultando que son cristianos. Solamente son cristianos de boca, pero no por convicción. Esos están muertos espiritualmente. No han nacido de nuevo. Porque aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo no puede callar. Aquel cieguito, hermano, el hombre que es el Jesús le abrió los ojos. Dice que él fue al templo buscando a mi Señor Jesús, diciendo, ese fue el que me salvó. Ese fue el que me sanó. Y los hombres decían, no. En la misma iglesia decía, no, sabemos que ese hombre es pecador. Aún dentro de las iglesias se considera mencionar el nombre de Jesús. Por eso en las iglesias, cuando no se habla de arrepentimiento, no se habla de perdón, no se habla de reconciliación, de dejar lo malo, de dejar de pecar, se considera que Jesús es el estorbo, Jesús es el problema dentro de las iglesias. ¿Por qué razón? Porque no se atreven a mencionar su nombre. Su nombre se llama salvación, su nombre se llama perdonador de pecados, su nombre se llama santidad, su nombre se llama limpieza, su nombre se llama temor, su nombre se llama obediencia. Por eso hoy es considerado el nombre de Jesús y el Evangelio pecado en la boca de muchos cristianos, y ya del pueblo ni del mundo ni se diga. Por eso dice en el libro de Juan 7:10, pero después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Vean cómo le vean. Mira cómo le decían, ¿dónde está aquel? ¿Dónde está ese? Y había un gran murmullo delante de él, entre la multitud. Y unos decían, es bueno. Pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Aún dentro de la iglesia no se atrevían a decir lo correcto. Hermanos, vamos a buscar al Señor, vamos a limpiarnos, vamos a apartarnos. Algunos decían que el mencionar el nombre de Jesús es hacer lo bueno. El mencionar el nombre de Jesús es hacer el bien. Es apartarnos de toda división, de todo odio, de toda mentira, de todo engaño, de toda perjudicar a la vida de los demás, de toda división, de toda rebeldía.
Ese es el nombre de Jesús. Todo lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, es el nombre de Jesús. Pero muchos no le dieron el significado correcto, porque estaban ocultando la vida de Jesús en su vida. Predicar a Jesús y llevar el evangelio para que otros se salven, para muchos es malo. Si usted no predica el evangelio, si usted no da testimonio, estás diciendo con esa forma de ser que es malo predicar a Jesús para que otros se salven. Es malo predicar el evangelio para que sean obedientes. Es mejor estar publicando memes de cristianos. Es mejor estar publicando la vida, de evidenciar la vida de un pastor, la vida de los hermanos. Estar publicando, queridos hermanos, que comen, que viajan. Están predicando, hermano, que lo que hacen en su vida diaria. Hay quienes ni tan siquiera se acuerdan de que, hermanos, estamos luchando por llevar el mensaje de salvación. No lo publican. No quieren que se enteren la vida de los demás. Su vida espiritualmente no ha nacido de nuevo. Todo aquel que oculta el evangelio para que otros se salven, no han nacido de nuevo. Están tratando de ocultar el nombre de Jesús, el significado de Jesús, porque consideran que predicar el evangelio es pecado. Predicar el nombre de Jesús es pecado. Pero dice que había muchos. Tienen miedo. Pero el mensaje de salvación, para en lugar de ayudar a otros, están encerrados en casas. No los ayudan a ser liberados de mandamientos de hombres. No se comportan como el evangelio. Queridos hermanos, manda. Nadie sabe si Cristo está en tu vida. Solamente porque lo dice, porque la gente dice soy cristiano, solamente tú lo sabes. Pero la característica de que Jesús está en la vida de alguien es que se preocupa por las almas. Publican recetas de comida, reuniones de paseos, compras, viajes, lo que hacen en la iglesia. Aparentemente piensan ser muy adoradores, todo lo publican, pero no los ves llevando el mensaje de salvación, que adviertan a los otros del gran engaño que viene, de la perdición de las almas, que muchos hermanos se van a perder. Hermanos, que la perdición de las almas, hermanos, son muchos, pero son pocos los que se salvan, dice el Señor. Por eso mi Señor Jesús dijo, Mateo 9, versículo 37, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues a la mies, al Señor de las mies, que envíe obreros a sus mies. Padre del cielo, levántate en esta mañana y dile, Padre del cielo, Señor, que tú, Señor, levantes hombres y mujeres que lleven y sean portadores de tu nombre y del mensaje del camino de la verdad y de la vida eterna. Levanta siervos y siervas, Padre bendito, en cada lugar, en donde quiera que esté, que no les dé vergüenza, que no oculten el evangelio. Padre bendito, envía y levanta siervos y siervas en todo lugar que lleven tu nombre y el propósito de tu nombre, Jesús, en sus vidas, a los necesitados, a los perdidos. Padre bendito, te pedimos que levantes en esta mañana, levantes siervos, Señor, porque tú no nos diste espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Señor, que no nos dé vergüenza compartir tu mensaje de salvación, que no nos dé vergüenza hablar en el nombre de Jesucristo. Pongan tu Santo Espíritu en la vida de ellos, Padre bendito. Levanta siervos y siervas que te amen, realmente sean portadores de la palabra, sean portadores del evangelio, sean portadores de tu Santo y bendito Espíritu Santo. Porque la Escritura dice que Dios no nos llamó para ser cristiano, sino para anunciar el nombre de Jesucristo y llevar el evangelio. Dice en 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué dice? No nos llamaron para ser cristianos ni para creer en Él. Nos llamaron, queridos hermanos, para anunciar el nombre de Jesucristo y la gente se salve. Para hacer las cosas correctamente. En el nombre de Jesucristo hacemos las cosas agradables. No nos llamaron a tapar el evangelio. No nos llamaron a tapar, a ocultar nuestro caminar, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Y solamente en la iglesia, solamente en la casa y en nuestro corazón somos cristianos. ¿Creemos en Cristo? No. No llevamos una vida oculta, llevamos una vida pública. Jesús murió en la cruz públicamente. Lo azotaron públicamente. Su vida fue pública para que todos miraran que Él era el Hijo de Dios. Por eso en 1 de Juan 2, versículo 6 dice que el que dice que está en Él debe de andar como Él anduvo. Debe ser imitador de Jesús. No te llamaron para ser cristiano ni creer en Él. Las personas que así actúan no han nacido de nuevo. Están en la carne. Y quienes así actúan consideraron que el evangelio, consideraron que el nombre de Jesús es pecado. Es pecado. Nos llamaron a hablar de Jesús a los demás y así se salven, de compartir, de llevar. Tenemos la oportunidad en este tiempo de llevar el mensaje de salvación, de dar testimonio de una vida transparente, una vida pública, que andas llevando, que todo aquel que llega a tu casa, que llega a tu vida, les estás hablando de Jesús. No importa si te rechazan, no importa si te menosprecian, entiendes por qué fuiste cristiano. Por eso, si alguien puede dar testimonio de que es cristiano, es discípulo de Jesús, tendrá que decir: a mí me llamaron para anunciar el nombre de Jesús, para que otros se salven. A mí me llamaron a compartir el mensaje. A mí me llamaron para que yo soy portador de la gloria, soy el portador del Espíritu de Dios, soy portador de la palabra. Porque eso es Jesús. Jesús es la palabra, Jesús es el Espíritu, Jesús es la gloria, Jesús es la sabiduría, Jesús es el reino, Jesús es el amor, Jesús es el todo. Por eso Él es la plenitud de todo. En Él lo llena todo. Eso es ser discípulo. Anunciar no su nombre, sino el significado de su nombre, el significado de todo, para que los hombres se salven. Por eso, hermano, dice que no fuimos escogidos. Nosotros dar siempre gracias a Dios, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por la fe, por el Espíritu y la fe en la verdad, lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que es pecado? Mire, hermano, revise su perfil, revise su vida. ¿A cuántas personas les hablas cuando llegan a tu casa? ¿A tus amigos? ¿A cuántas personas les hablas en tu Face, en las oportunidades que tienes tú? ¿A cuánto les estás hablando de salvación? ¿Sabes qué va a pasar? A mucha gente les van a cerrar, ni nadie les va a hablar, nadie les va a tomar en cuenta. Tus amistades se van a acabar, te van a odiar, te van a menospreciar, ni tan siquiera te van a contestar. Te voy a decir por qué. Porque no les interesa hablar de salvación, no les interesa hablar de religión, no les interesa hablar de que Jesús es el que salva. No les interesa. Pero como no quieren mucha gente perder las amistades, seguir así, es mejor ocultar, aunque el hombre esté pecando, aunque el cristiano esté pecando. En sus redes sociales no ves un mensaje de salvación. No ves un mensaje, hermano, para que los otros regresen a casa. Porque consideraron, Nicodemo, José de Arimatea y mucho pueblo consideró que era pecado hablar en el nombre de Jesús, que era pecado hablar de la obediencia a través de la palabra. Os anunciamos que solo en Jesús, os anunciamos que solo en Jesús se llega al cielo, se llega al Padre, se llega al reino. Solo en Jesús está la vida,
Solo Jesús puede ser salvo. Es importante venir a Él, aclarar claramente que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, que no hay otro modo para llegar al Padre, que Él es el único que intercede por nosotros, que no hay ningún otro Dios que se compare a la santidad y la grandeza de nuestro Padre Celestial. No es pecado, déjame decirte, no es pecado obedecer, no es pecado hablar de temor, no es pecado hablar de santidad, no es pecado hablar de abandonar el pecado, no es pecado de dar de buen testimonio, no es pecado, queridos hermanos, tener llenos de hablar públicamente para que se salven de Cristo, hermanos, se salven para Cristo. No es pecado. No es pecado pedir perdón, no es pecado reconciliarse, no es pecado dejarlos, hermano, no es pecado dejar los vicios por amor a Cristo. Pero prefirieron callar y consideraron que el Evangelio y el nombre de Jesucristo es pecado. Por eso no se atreven a hablar públicamente, ni en las reuniones familiares, ni con los amigos, ni en la calle, ni en la iglesia, se atrevieron a decir que en el nombre de Jesús hay que santificarnos, hay que limpiarnos, hay que obedecer al Señor, hay que publicar y llevar salvación a los demás. No se atrevieron porque consideraron que era pecado mencionar el significado del nombre de Jesús y lo que significa obedecer a la palabra. No es pecado hablar de Jesús abiertamente. No es pecado reconciliar y buscar públicamente la vida de Jesucristo. No nos llamaron para ocultar nuestra vida, ni vivir ocultos en una iglesia, en nuestro corazón, en nuestra casa. Nos llamaron a dar testimonio, que todo el tiempo estemos hablando y llevando mensajes de salvación. Pero ténganlo por seguro que se van a acabar tus amistades, te van a acabar tus amigos, se van a acabar muchas cosas si tú decides hablar abiertamente el nombre de Jesús y quién es el nombre de Jesús. Pero es mejor volverse enemigo de la cruz, ocultar la cruz, ocultar al Dios poderoso, al Padre, que todo lo visible se haga invisible, que todo lo conocido no se conozca, que todo aquello, hermano, que toda salvación no se escuche, que todo camino de todo testimonio, toda conducta, todo comportamiento sea tapado, sea cubierto. Se convierte en un sepulcro, en una cripta, se convierte, dice, que algo mantener en secreto a Jesús, algo que no se conozca para que otro no se salve, significa mantener en secreto que Jesús no sea conocido, ni en tu vida, ni en tu casa, ni con tus familias, ni con tus amigos, ni con la gente. En este tiempo la gente dirá que el Evangelio y el nombre de Jesús es pecado para aquellos que no han nacido de nuevo. Pero tú arrepiéntete, hermano. Tú puedes hoy cambiar la historia. Tú puedes ser un instrumento del Señor. Deja que Dios te use. Porque no te llamaron, hermano, para ocultar. Te llamaron para hablar de Él. Te llamaron para dar testimonio en todo lugar. Que prediques su nombre. Cuán hermosos son aquellos que predican, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el nombre de Jesucristo. Cuán hermoso son la vida agradable, la vida preciosa de un creyente, son aquellos que andan anunciando y llevando el mensaje de salvación. Hermano, vuélvete al Señor. Estás a tiempo de que seas un vaso de honra y no de deshonra. Estás a tiempo de que anuncies lo bueno, lo correcto, lo perfecto, lo justo, lo santo, porque todo eso se llama Jesús. Ese es el nombre de Jesús.
Muchos en este tiempo ocultarán su nombre, ocultarán el Evangelio, ocultarán el verdadero significado. Reconcíliate con el Señor, vuelve a casa, da testimonio públicamente, deje de dar clandestinamente, ocultamente. Lleva a otros la salvación, a tu familia, a ti primeramente, a tus amigos. No se trata de llenar una iglesia, se trata que los hombres sean llenos de Cristo, que tu vida sea llena de Cristo y de testimonio a la verdad. La salvación es mostrarse a los demás como ejemplo de que Cristo está en tu vida, de que tú eres un discípulo de Jesús, y un discípulo y un creyente jamás dejan de hablar de la obediencia y, queridos hermanos, y de la vida de Cristo en su vida. Ven a Cristo, hermano. El Señor te está esperando. No importa lo que hayas hecho, nuestro Padre Celestial es grande y poderoso para perdonar todo pecado. La sangre de Cristo es poderosa. Ven, reconcíliate con Él. Y hoy viernes, aquí tenemos culto nosotros a partir de las 6 de la tarde, aquí en Cerrito, Canasí. Visítenos, ayúdenos a compartir para llevar la salvación, para que otros se vuelvan a Cristo. Tenemos la última oportunidad de estar evangelizando. Muy pronto se va a censurar todo lo que es el nombre de Jesús, porque todos odian el nombre de Jesús. Los únicos que amamos su palabra, los que amamos a Jesús, son aquellos que predicamos su nombre. Somos aquellos que llevamos el mensaje de salvación. Es la última oportunidad que tenemos. Pronto será perseguido todo aquel que mencione el nombre de Jesús para ser salvos, menos aquellos que mencionen el nombre de Jesús como religión. Pero Jesús no es una religión, Jesús es salvación para todo aquel que en Él cree. Visítenos hoy. Juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Traigo un invitado. Visítenos, hermano. Visítenos. Y no dejes de publicar. Tenlo por seguro que se te acabarán tus amistades, pero valdrá la pena honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás alguno de ellos se salve o busquen a Cristo. No vivas una vida en secreto, vive una vida pública. No ocultes lo que ha sido visible a todo mundo, y por eso la Escritura dice que todo ojo lo verá, pero hay quienes van a tratar de luchar por ocultarlo, que otros se salven. Denle like a la página, queridos hermanos, donde quiera que esté, les mandamos un cordial saludo. Dios los bendiga, Dios les guarde. Les esperamos mañana y todos los días a partir de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Ven a Cristo, el Padre te está esperando. Dios te guarde y muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.